Muchas gracias, conselleira. Vamos ya a ver cómo la sostenibilidad también se construye desde lo concreto. Desde un rodaje que reduce su huella o desde una forma distinta de levantar edificios, desde un puerto que redefine su relación con el entorno, desde nuevos materiales que nacen del residuo o desde iniciativas sociales que ponen a las personas en el centro. Y arrancamos este bloque con un ejemplo perfecto de cómo la sostenibilidad también puede y debe formar parte de las industrias que cuentan historias. En los últimos años, el sector audiovisual gallego ha crecido muchísimo, muchas producciones, más talento, más visibilidad, y con ese crecimiento llega también una responsabilidad: cómo rodar de una forma más eficiente, más consciente y con menos impacto ambiental. Cómo hacer las producciones de cine más sostenibles. La Tribu Verde, como señalaba la conselleira, es una de las iniciativas que lo está haciendo posible. Ana de Aspedoldán, consultora de sostenibilidad en la Tribu Verde, nos lo contará, guiada por Bruno de Llano, especialista en gestión local y autonómica de Ecoembes en Galicia. Los dos invito a que suban para que nos cuenten el proyecto. Wow. Me hace especial ilusión estar aquí, que sepáis, ¿eh? Es la primera vez que me toca ser, siempre suelo estar de ese lado, y me hace mucha ilusión hablar con Ana, que aparte de ser coruñesa, licenciada en química, hemos sido compañeros de trabajo, hemos coincidido en Ecoembes, y cuando Pablo me brindó la oportunidad dije, vengo, encantado de la vida. Y porque Ana lleva mucho tiempo en el sector de medio ambiente, tienes mucha experiencia en la parte profesional, en la parte de medio ambiente, en la parte de calidad, tienes una vinculación especial con la limpieza, con la sostenibilidad, y quería preguntarte, porque a mí que me gusta mucho el cine, tengo la suerte de una gente que está aquí, haber trabajado con ellos, mi hija y con Mirabeo, y me gusta mucho, y entonces quería preguntarte, ¿cómo es eso de la Tribu Verde? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué es eso de producciones sostenibles? Vale, bueno, muchas gracias a Pablo por la invitación. La Tribu Verde es una consultora de sostenibilidad para la industria cultural, especialmente para las producciones audiovisuales, festivales y eventos. Estamos en Coruña, pero bueno, trabajamos en toda Galicia ayudando a productoras audiovisuales, a promotoras de eventos, ¿no?, a cómo hacer sus proyectos más... ¿Se escucha bien? Más sostenibles, ¿no?, a través de planes de sostenibilidad, de cálculos de huella de carbono, y formando a los equipos, ¿no?, de rodaje cómo integrar estas medidas de sostenibilidad en sus proyectos. Vale. Hola. Cosas del directo, sí, de las producciones. Sí. Pero, ¿y sostenibles decías en el rodaje, en qué sentido? A ver, porque puede parecer que si nos enfocamos en la industria audiovisual, ¿no?, que la industria audiovisual pues que no contamina, ¿no? Pero lo cierto es que tiene un gran impacto, porque tú imagínate un rodaje, ¿no?, durante meses, pues los desplazamientos diarios que hay de todo el equipo a set, en coches, en furgonetas, en los camiones de material técnico, ¿no? También los viajes que se realizan en el equipo, actores, ¿no?, que normalmente pues se hacen en avión, el consumo energético que hay por las necesidades de iluminación, los kilos de materiales para recreación de escenarios, las toneladas de residuos que se generan, ¿no? Todo eso pues tiene un impacto. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos desde la Tribu Verde es trabajar en todo el proyecto, ¿no? Desde la preproducción, que es cuando pues se planifica todo el rodaje, donde se toman las decisiones, hasta la postproducción, ¿no? Y por ejemplo, pues algunas de las medidas pues es incorporación pues de luces LED, que consumen un 80% menos, prioridad de conectarse a la red eléctrica, aunque es verdad que no todas las localizaciones se puede, porque no tiene la potencia suficiente y se requieren generadores diésel. También pues, el transporte, ¿no?, diario de personas, utilización de vehículos eléctricos, si es posible, que en Galicia pues, todavía no es posible del todo, ¿no? Pues, y en este caso, pues, intentar repostar con energía, o sea, con diésel renovable, pues, eliminación de botellas de un solo uso y utilización de dispensadores de agua y botellas reutilizables. En catering, pues reducción de carne roja,
introducción pues, de menús vegetarianos o de productos de proximidad, que aquí pues, en Galicia no es difícil, ¿sabes? Porque hablas de eso también, Sí. pero claro, eso a efectos de la producción. Pero hay otros efectos. O sea, tú sabes que cuando hay grandes producciones, pues se llegan a provocar pues mucha nieve artificial, se pueden llegar a provocar incendios. ¿Y eso cómo se puede, cómo propones esto? ¿Cómo propondrías desde un punto de sostenibilidad, ¿no? Trabajar para que fuese más sostenible aún? Sí, a ver, es verdad que cualquier efecto, cualquier material en un rodaje, ¿no? Pues puede provocar un impacto si no se gestiona bien. Las explosiones, ¿no? Generan pirotecnia o restos de combustible. La nieve artificial tiene pues, espumas o detergentes que no son siempre biodegradables, ¿no? Y pueden llegar a ríos. Pero es que ya no solo eso, también existe pues, contaminación acústica por el uso de generadores, por el uso de altavoces, contaminación lumínica en rodajes nocturnos que bueno, o sea, pues pueden afectar, ¿no? a la fauna. Y el uso de drones, por ejemplo, que claro, si no se gestionan bien, pues pueden afectar el comportamiento de las aves y sobre todo en época de nidificación y cría, ¿no? Que son pues, especialmente más sensibles. Por eso pues nos enfocamos, ¿no? en esa planificación, esa evaluación del impacto previa, porque a veces pues simplemente sustituyendo, yo qué sé, pues ese material, ¿no? por un material biodegradable o recogiendo después del rodaje, simplemente con un simple hecho de recoger, ¿no? los residuos, o sustituyendo, si se puede, esa escena de efectos especiales con efectos especiales virtuales, pues puedes evitar ese impacto, ¿no? De hecho, te iba a ir por ahí. O sea, ¿cómo la digitalización puede afectar desde el punto de vista de la sostenibilidad? A ver, la digitalización puede ayudar en ciertos aspectos, ¿no? a reducir el impacto, lo digital. Pero es verdad que, a ver, hay que recordar que lo digital también tiene un impacto, que bueno, pues la nube, ¿no? almacenamiento de datos, consume energía, no es impacto cero, ¿no? Pero es verdad que en ciertas secuencias puede reducir ese impacto. Por ejemplo, ¿no? Si quieres recrear una localización en un plato virtual, como el que tenemos en Coruña, pues no necesitas desplazar a 80 personas a una localización o tener que recrear un escenario, ¿no? efímero, porque al día siguiente se va a destruir. Entonces es verdad, bueno, pues que en ese aspecto sí que puedes reducir, ¿no? En el plato virtual puedes recrear una escena en una playa de Sri Lanka sin necesidad de salir de aquí de Coruña, ¿no? Sí, grabas antes, ¿no? Y luego lo postproduces, ¿no? Claro. Y me estoy informando, lógicamente, antes de venir, ¿no? Y he visto que trabajáis con grandes producciones, habéis trabajado, incluso habéis colaborado algo en Rapa, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa habéis hecho? ¿Y cómo nos ayudáis? ¿Qué planes específicos, qué cosas específicas, por ejemplo, si nos puedes contar algo así que le hayáis hecho a ellos o que sea importante desde el punto de vista de sostenibilidad? Sí, en Rapa, que es una serie de Portocabo y de Movistar Plus, trabajamos desde la preproducción hasta la postproducción y les ayudamos a conseguir la certificación ISO 14067 y fue la primera serie en conseguirlo en España. Entonces, bueno, lo que hicimos fue ayudarles bueno, ideamos ese plan de sostenibilidad en base a su guión y a las localizaciones que habían elegido, ¿no? Y, por ejemplo, pues para poneros un ejemplo, se utilizaron un 70% de iluminación LED, se priorizó la luz natural en los rodajes, se conectaron a red 100% energía renovable en el Basecamp, que es donde está producción, vestuario, maquillaje. En transporte, priorizaron el transporte en tren para los trayectos a Madrid, ¿vale? En vez del avión. También pues, se optimizaron las rutas, se compartió vehículos, que no siempre es fácil. Luego, los vehículos técnicos de camiones eran Euro 6 y se utilizó pues, un vehículo híbrido, que era lo que se podía en ese momento. Y luego también, por ejemplo, en catering sí que había una opción vegana todos los días, se redujo la carne roja. ¿Qué más? Se utilizó también pues, producto local, ¿no? En arte se utilizó un 70% de material reutilizado de otras producciones y luego, por ejemplo, en vestuario era un 85%, creo, de reutilizado también. Las maderas eran todas FSC, se consiguió que todas fuesen FSC, las pinturas todas eran también al agua. En gestión en residuos pues se
se separó, ¿no? Que no siempre se hacía, pues conseguimos que se segregara correctamente los residuos. Contratamos un gestor autorizado para residuos especiales como madera, escombros y residuos especiales y residuos peligrosos, perdón. Y luego también en localizaciones, en áreas más sensibles, sí que lo que hicimos fue que se redujera el equipo, ¿no? Pues para evitar erosión o compactación de suelo y obviamente pues limpieza de todo el entorno. Sí, y una cosa que también hicimos que fue la parte más de formación y sensibilización a los equipos, que fue pues algo tan simple como poner cartelería de cómo segregar correctamente los residuos. Luego había una persona de sostenibilidad, una persona responsable de sostenibilidad en SET, que iba una vez por semana pues, para ayudar al equipo a implementar todas las medidas y a recopilar datos para la huella de carbono. Y bueno, con todo esto pues consiguieron, ¿no? esta certificación después de una verificación externa con Bureau Veritas, una certificación ISO 14067 de cálculo de huella de carbono. O sea que gracias a los premios han conseguido gracias a vosotros, claro. Los premios, sí, claro, totalmente. Mira, nada fue por ellos solos. Y para ir un poco terminando, porque aparte entiendo que ahí en este caso hicieron mucho rodaje en entornos naturales, toda la zona de Ferrol, toda la zona de tal, hicieron mucho entorno, lógicamente las limpiezas tuvieron que ser importantes, ¿no? Porque rodaron en playa, rodaron en Valdoviños, no recuerdo mal bastante y demás, entiendo que era importante dejar las zonas limpias. La Capelada, sí. La Serra Capelada. Y en este sector, volviendo a Rapa y volviendo a esta parte, ¿no? Que el sector del celuloide son grandes empresas, es una aquí se busca la rentabilidad, se busca, pues lógicamente, el ganar dinero. ¿Cómo reciben estas políticas? ¿Son reacios? ¿Al final les reciben bien? ¿Están interesados? A ver, hay varios motivos por los que se integra la sostenibilidad hoy en día, ¿no? Y el primero es porque ha dejado de ser algo voluntario para que sea algo obligatorio en muchos casos, ¿no? Pues de hecho, por ejemplo, si hablamos de subvenciones públicas, el ICA, que es el Instituto de Cinematografía de las Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura, exige en sus subvenciones, ¿no? criterios, un plan de sostenibilidad y un cálculo de huella de carbono, ¿no? Y luego comunidades autónomas también exigen en sus ayudas y subvenciones que se integre la sostenibilidad o dan puntos extra por integrar criterios de sostenibilidad. Y luego también claro, están las plataformas de streaming, ¿no? Que aceleran, pues han acelerado todo esto. Netflix, Amazon, Prime, Movistar Plus, ¿no? Exigen también en sus originales que se integren criterios de sostenibilidad, porque son empresas y que tienen pues, objetivos, ¿no? climáticos que cumplir. Entonces, al final las productoras que quieren trabajar con estas plataformas necesitan adaptarse a esos criterios. Y entonces, pues ahí estamos también nosotros, ¿no? Porque conocemos los sellos, sabemos cómo integrar estas medidas de sostenibilidad, porque eso sí, hay muchos sellos de sostenibilidad audiovisual y cada plataforma trabaja con uno diferente. Entonces, claro, las plataformas, o sea, las productoras tienen que saber cómo integrar si quieren trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es verdad que al principio se veía como un poco de cierta resistencia a integrar estas medidas de sostenibilidad, porque podían ver que veníamos como a entorpecer, ¿no? el trabajo o a encarecerlo. Pero yo creo que ya está cambiando totalmente. De hecho, un ejemplo muy claro es Portocabo, que es la de Rapa, que ahora ya está exigiendo criterios de sostenibilidad en todas sus producciones, independientemente de si la plataforma o la subvención se lo exija, ¿sabes? Y yo creo que es porque ve que el equipo que lo entiende, que lo integra, que reduce el impacto y porque además quieren proteger el entorno donde, yo creo, ¿no? donde están rodando, que al final es donde van a seguir rodando año tras año. Entonces, es verdad que, que al principio pues, tiene unos costes, ¿no? Pues costes de contratación de personal externo, de expertos en sostenibilidad, de proveedores más sostenibles. La iluminación LED también pues, tiene un coste más elevado, o vehículos híbridos o eléctricos también tienen un coste, ¿no? Pero también hay medidas que suponen un ahorro, porque pues al contratar esa iluminación LED también pues, reduces el consumo energético. También al contratar vehículos eléctricos reduces el combustible. Y luego, por ejemplo, introducir material reutilizado, introducir ciertas medidas, ¿no? Optimización de rutas, que los alojamientos estén cerca de las localizaciones para disminuir los desplazamientos.
pues lo que hace es también reducir el coste. Al final, el coste y el ahorro se equilibran bastante, ¿sabes? Y luego hay una cosa que pasa, que cuando una productora integra estas medidas de sostenibilidad en sus rodajes, ya no solo cambia su forma de trabajar, ¿sabes? Cambia la de toda la cadena de valor, y que en la cultura es muchísimo, son pues, transporte, alojamiento, catering, vestuario. Entonces todos tienen que adaptarse, ¿no? Y el sector cultural en Galicia supone ya casi un 3% del PIB. Entonces avanzar hacia modelos más sostenibles les permite diferenciarse, ¿no? a estos proveedores y poder trabajar con producciones o con proyectos más ambiciosos, ¿no? más grandes, que exigen estos criterios. Sí, es como todos los cambios iniciales son difíciles, igual que, pues, en el diseño de los envases o en la recogida, ¿no? De que al final, pues, el tener que ir a un contenedor a otro, al final al principio es ¿no? te cuesta, pero el momento que lo ves y ves los beneficios que tiene ambientales, los beneficios hasta incluso económicos, ¿no? Que se puedan dar, pues ya sea la tasa de basura o en el que te pueda dar un ahorro de coste, pues es importante, ¿no? Sí, les cuesta sobre todo el tema de segregación al principio, ¿no? Es verdad que cuesta un poco, esa parte hay que formarles al principio bastante. Eso nos cuesta a todos. Pero luego al segundo día ya te dicen, esto se tira aquí, ¿no? Entonces, sí, al final es coger la costumbre. Sí, sí. Pues nada, yo creo que no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que bien, ¿no? O sea que nada, yo agradecerte que vengas, que te vaya muy bien, que te va a ir bien, porque aparte de ahí yo creo que tiene mucho recorrido todo el tema de la sostenibilidad, y más en esta parte importante. Como bien dices, aquí en Galicia creo que tenemos una punta de lanza importante, y aparte de las ubicaciones que tenemos, que son preciosas, que tenemos que seguir protegiendo gracias a ayudas de sostenibilidad como las que haces tú. Pues muchas gracias, Bruno.